Bomba. Se acabó el amor. Fans de Hande y Kerem en shock, dramas turcos detrás de cámaras. Hola, hola, mis queridísimos amantes de las series turcas, bienvenidos de nuevo a su canal favorito. Espero que estén todos de maravilla, listos para sumergirnos aún más profundamente en el fascinante y a veces escandaloso mundo de nuestras telenovelas preferidas. Hoy, como prometimos, vamos a expandirnos sobre un tema que está haciendo temblar los cimientos de la fanaticada, un rumor que ha encendido las redes sociales con la fuerza de un volcán y que involucra a una de las parejas más queridas de la pantalla chica, Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pregunta que resuena en cada rincón de Internet es, ¿se terminó el cuento de hadas? Pero ojo, que no todo se queda en el drama del supuesto fin del amor entre estos dos íconos. Vamos a explorar a fondo cómo las tensiones detrás de cámaras, los rumores de romances, las estrategias de marketing, las exigencias de los guiones y, por supuesto, las altísimas expectativas del público pueden afectar no solo a las parejas de actores, sino también a la calidad, la longevidad y el destino de las propias series. Prepárense para un viaje aún más profundo, lleno de chismes jugosos, datos curiosos desenterrados, análisis profundos de algunas de las producciones turcas más exitosas y, lo más importante, una mirada crítica a la industria del entretenimiento turco. Antes de que nos perdamos completamente en este mar de intrigas, quiero recordarles la importancia de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis detallados, entrevistas exclusivas y recomendaciones personalizadas del mundo de las series turcas. Activen la campanita para recibir notificaciones instantáneas y ser los primeros en enterarse de todo lo que acontece en este universo apasionante y en constante evolución. Y ahora sí, sin más preámbulos, abróchense los cinturones porque vamos al lío, y esta vez vamos a fondo. Nuestro punto de partida inevitablemente es el torbellino mediático que rodea a Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el aliento y nos hizo creer en el amor verdadero en Senkalkap. Esta comedia romántica, que catapultó a ambos a la fama internacional y los convirtió en nombres reconocibles en cada continente, nos regaló momentos inolvidables, diálogos chispeantes y una química innegable entre sus protagonistas, Eda y Serkan. Pero, ¿qué pasó realmente después del final feliz en la pantalla? ¿Es que acaso los finales felices solo existen en la ficción? La serie, emitida entre 2020 y 2021, no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un auténtico fenómeno global. Su frescura, su humor inteligente, la banda sonora pegadiza y, sobre todo, la evidente conexión entre Hande y Kerem resonaron con audiencias de todas las edades y culturas. La historia de amor entre una florista independiente, apasionada y con sueños de viajar por el mundo, y un arquitecto workaholic, frío, distante y obsesionado con el control, marcada por un falso compromiso que, como era de esperarse, se convierte en una historia de amor genuina y profunda, conquistó corazones en cada rincón del planeta. La química entre Hande y Kerem era tan palpable, tan real, tan innegable, que la confirmación de su relación fuera de la pantalla fue recibida con una explosión de alegría y esperanza por parte de los fans. Se convirtieron en la pareja del momento, la encarnación del amor verdadero, la prueba de que los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad, al menos, eso creíamos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, un mundo donde la imagen lo es todo y la realidad a menudo se distorsiona para complacer a las masas, los cuentos de hadas a veces tienen un final agridulce, a veces un final abrupto y a veces, simplemente, un final que no coincide con nuestras expectativas. Los rumores de distanciamiento y posterior ruptura comenzaron a circular con fuerza, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos, la ausencia de interacciones en redes sociales y mensajes ambiguos en entrevistas individuales. Aunque ninguno de los dos actores ha confirmado ni desmentido oficialmente la ruptura, el silencio ensordecedor y la ausencia de pruebas de lo contrario ha llevado a muchos fans a asumir lo peor y a lamentar la pérdida de lo que consideraban un amor verdadero e indestructible. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con el drama detrás de cámaras? Pues bien, la presión mediática sobre Hande y Kerem durante y después de Senkalkap fue inmensa, casi insoportable. La exposición constante a los paparazzi, las portadas de revistas que analizaban cada uno de sus gestos, las entrevistas donde se les preguntaba incansablemente sobre su relación, las expectativas del público de que su relación fuera perfecta, y los compromisos profesionales individuales pudieron haber afectado significativamente su dinámica como pareja. La serie, aunque un gran éxito que les abrió las puertas del mundo, también pudo haber generado tensiones debido a las largas jornadas de rodaje, la necesidad de mantener la química en pantalla incluso cuando no estaban de humor, la dificultad de separar la vida personal de la profesional y, quizás, la sobreexposición como pareja.
Además, no podemos ignorar el factor de los fans, un factor poderoso y a veces abrumador. La inmensa popularidad de Senkalkam generó una base de fans muy apasionada, leal y comprometida, pero también muy exigente, controladora y, en algunos casos, obsesiva. Algunos fans, cegados por la idea de que Hande y Kerem debían estar juntos para siempre, ejercieron una presión considerable sobre la pareja, analizando cada una de sus acciones, criticando sus decisiones individuales y exigiendo una perfección inalcanzable. Esta presión constante, sin duda, pudo haber contribuido a su distanciamiento y al eventual deterioro de la relación. Es importante recordar que los actores son personas reales con vidas personales complejas, sueños individuales y sentimientos propios, y que no están obligados a cumplir las fantasías románticas de sus seguidores ni a vivir sus vidas de acuerdo con las expectativas ajenas. Pero este no es el único caso en el que los dramas personales de los actores han afectado la percepción y el éxito de una serie turca. Recordemos el caso de Erkenci Kuş, la comedia romántica protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. La serie, que cuenta la historia de amor entre una joven soñadora, espontánea y un tanto torpe, y un fotógrafo aventurero, independiente y con espíritu libre, fue un éxito rotundo en Turquía y en el extranjero. La química entre Demet y Can era innegable, palpable y eléctrica, y muchos fans llegaron a creer que estaban juntos en la vida real y que su amor traspasaba la pantalla. Sin embargo, los rumores de tensión entre los actores comenzaron a circular poco después del final de la serie. Se decía que Can Yaman, conocido por su fuerte personalidad, su carácter extrovertido y sus comentarios a veces controvertidos, había tenido algunos roces con Demet Özdemir durante el rodaje. Aunque ninguno de los dos actores confirmó ni desmintió estos rumores, la falta de interacciones públicas entre ellos después del final de la serie, la ausencia de felicitaciones en sus cumpleaños y la distancia que mantenían en eventos públicos alimentó las especulaciones y sembró la duda entre los fans. La polémica llegó a tal punto que algunos fans dejaron de apoyar a Erkenci Kuş, argumentando que la tensión entre los actores había afectado la calidad de la serie y que la magia que los había cautivado al principio se había desvanecido. Aunque esto es subjetivo y depende de la percepción individual de cada espectador, es innegable que los rumores sobre la relación entre Demet y Can tuvieron un impacto en la percepción del público sobre la serie y en su éxito a largo plazo. En este caso, el drama detrás de cámaras no se tradujo en una ruptura amorosa confirmada, pero sí en una percepción de incomodidad, tensión y falta de profesionalismo que afectó la imagen de la producción y el cariño de algunos fans. Otro ejemplo interesante y quizás irónico dado el contexto actual, es el de Aşk Laftan Anlamaz, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz. Esta comedia romántica, que narra la historia de amor entre una joven humilde, luchadora y ambiciosa, y un empresario adicto al trabajo, frío, calculador y aparentemente insensible, también fue un éxito de audiencia, aunque no al nivel de Senkalkam. Sin embargo, durante el rodaje surgieron rumores de que Hande y Burak no se llevaban bien y que su relación era puramente profesional. Se decía que sus personalidades eran muy diferentes y que les costaba encontrar puntos en común fuera del set. Aunque estos rumores nunca fueron confirmados oficialmente, algunos fans notaron una falta de química y conexión entre los actores en comparación con otras parejas de series turcas. Algunos incluso llegaron a criticar la actuación de Hande Erçel en la serie, argumentando que su falta de conexión con Burak Deniz se reflejaba en su interpretación y que no lograba transmitir la emoción y la pasión necesarias para el papel. Una vez más, el drama detrás de cámaras afectó la percepción de la serie por parte de algunos espectadores y generó críticas hacia los actores. Pero no todos los dramas detrás de cámaras son negativos ni tienen consecuencias desastrosas. A veces las dificultades durante el rodaje, los desafíos creativos y los obstáculos inesperados pueden fortalecer el vínculo entre los actores, fomentar la creatividad y llevar a una mayor calidad en la serie. Un ejemplo de esto es Çukur, una serie de acción y drama que narra la historia de una familia mafiosa que controla un peligroso barrio de Estambul. Çukur es conocida por su ritmo trepidante, sus escenas de acción intensas, sus personajes complejos y su trama llena de giros inesperados. El rodaje de la serie fue extremadamente exigente, tanto física como emocionalmente. Los actores tuvieron que enfrentarse a largas jornadas de trabajo, escenas peligrosas que requerían un alto nivel de preparación física y situaciones emocionalmente difíciles que los obligaban a conectar con sus personajes a un nivel muy profundo. Sin embargo, estas dificultades unieron al elenco y crearon un ambiente de camaradería, apoyo mutuo y respeto que trascendió la pantalla. Los actores de Çukur han hablado en numerosas ocasiones sobre la importancia de su relación fuera de la pantalla para el éxito de la serie.
Se consideran una familia y se apoyan mutuamente en todo momento, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Esta conexión genuina y profunda se refleja en sus actuaciones, que son intensas, creíbles y llenas de emoción. En este caso, el drama detrás de cámaras contribuyó a la calidad, la autenticidad y el éxito de la serie. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que el mundo de las series turcas es mucho más complejo, fascinante y a veces, turbulento de lo que parece a simple vista. Los dramas detrás de cámaras, ya sean romances apasionados, rupturas dolorosas, tensiones latentes, dificultades técnicas o desafíos creativos, pueden tener un impacto significativo en la percepción, el éxito y el legado de una serie. La presión mediática, las expectativas del público, las dinámicas personales de los actores, las estrategias de marketing y las exigencias de los guiones son factores interconectados que pueden influir en la calidad de una producción y en la forma en que es recibida por la audiencia. En el caso de Hande y Kerem, solo el tiempo dirá si los rumores de ruptura son ciertos y cómo afectarán sus carreras individuales y su imagen pública. Lo que sí es cierto es que su historia de amor en la pantalla y fuera de ella ha cautivado a millones de personas en todo el mundo y ha dejado una huella imborrable en la memoria colectiva de los fans de las series turcas. Y aunque su relación pueda haber llegado a su fin, su legado como una de las parejas más queridas, admiradas y emblemáticas de las series turcas perdurará en el tiempo y seguirá inspirando a nuevas generaciones de espectadores. Es importante recordar que los actores son seres humanos con vidas personales, sueños individuales y sentimientos propios, y que no están obligados a cumplir nuestras expectativas ni a vivir sus vidas de acuerdo con nuestros deseos. Debemos respetar su privacidad, apoyar sus decisiones y centrarnos en disfrutar de su trabajo en la pantalla, apreciando su talento y su dedicación al arte de la actuación. Espero que hayan disfrutado de este recorrido profundo y detallado por los dramas detrás de cámaras de algunas de las series turcas más exitosas. ¿Qué les ha parecido este análisis? ¿Tienen alguna serie favorita que crean que ha sido afectada por los dramas personales de los actores? ¿Conocen algún otro caso que valga la pena mencionar? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría saber su opinión y generar un debate constructivo sobre este tema tan apasionante. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban al canal, le den like a este vídeo si les ha gustado, lo compartan con sus amigos amantes de las series turcas y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Adiós.